RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, en esta nuestra secuencia RCR Voto Informado tiene como característica principal conocer las propuestas que llevan los candidatos, los aspirantes al Congreso complementario 2020-2021. Y hoy tenemos una gratísima visita. Se trata de don Víctor Paredes Guerra, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Fuerza Popular con el número 5. En su momento ha sido ministro de Salud, fue presidente de la Cámara de Diputados, cuando existían dos cámaras, diputados y Senado, y además fundador de Cambio 90, ¿no?, que después ha dado origen al fujimorismo, ¿no? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Gracias por Muchas gracias, atender la invitación. José, un gusto de estar con ustedes y gracias por la invitación. Le preguntaba hace unos instantes, ¿cuándo toma usted la decisión de volver a la política, ¿no? Porque usted siempre ha estado interesado naturalmente por los temas del acontecer social, político, pero no hacía política activa, ¿no? No, bueno, me retiré hace un buen tiempo porque actualmente incluso yo presido una fundación, la Fundación Andina para el Desarrollo, FANDES, que es una organización sin fines de lucro, y a través de esta institución hacemos pues asesoramientos y hacemos también algunas obras, digamos, en todo caso, cuando se puede realizar con financiamiento que vienen de fuentes extranjeras también, a nivel nacional. Entonces eso me permitía prácticamente cumplir con lo que siempre nosotros hemos tenido respecto de la situación social y económica del país, más que todo social, y enfocado principalmente a la niñez, ¿no?, que es lo que siempre me ha interesado. Entonces, en ese sentido, casi todo el tiempo me ha llevado a dedicarme a esto. Creo que cumplía en gran parte y sin mayores, digamos, problemas que existen en la política, muy naturales a veces, ¿no?, de tener que evitar pues confrontaciones y discusiones vanas, sino hacer lo que tenemos que hacer, trabajar. Entonces, en ese sentido no tenía ningún inconveniente, siempre, no digamos que hemos hecho grandes cosas, pero sí el contacto con la población, con las comunidades principalmente, nos permitía siempre conocer cuál es el sentir en este sentido de aspiraciones que tenía la población, que menos tiene incluso en este país. Y todo eso me tranquilizaba y no me hacía extrañar un poco la parte operativa de la política, ¿no? Pero ante esta situación muy especial de la que estamos viviendo en el país, porque eso tenemos que reconocerlo, ¿no?, porque los asesinatos, los crímenes que ocurren día a día por un celular, la desorganización, la falta incluso de capacidad para utilizar los recursos públicos, porque yo no puedo aceptar de ninguna manera que 22 niños, por ejemplo, mueran en el norte hace poco por falta de incubadoras. Esto es inaceptable, absolutamente. Honestamente, disculpe, señor ministro, si me escucha, pero una llamada de atención muy seria, porque esto es inconcebible, más aún cuando hay dinero. Yo le explico, José, una anécdota para que tengamos la comparación. En los años en que estuve de ministro, fueron casi 2 años, ¿no?, el presupuesto anual, salvando las diferencias obviamente de costo, de tiempo y todo lo demás, era 600 millones de soles a nivel nacional, o sea, todo lo que se necesitaba para atender hospitales, centros de salud, postas médicas, equipamientos y todo lo demás. ¿Sabe cuánto tiene el sector salud ahora? ¿Tiene idea, si no lo recuerda? No recuerdo. 15.000 millones de soles, solo el sector salud, 15.000 millones de soles. Entonces, ¿cómo puede haber esas situaciones que se dan, por ejemplo, en este caso específico, que no es el único, podemos nombrar N? El caso de la desnutrición, porque los niños que están sufriendo desnutrición, anemia, y desgraciadamente no es como se dice, el porcentaje son altos. Eso lo he comprobado en mi viajes últimamente a Pucallpa, Iquitos. He estado en Laguna, por ejemplo, que es un distrito que queda a 10 horas de Iquitos por río. Así es. He estado en Macicea, que son a 2 o 3 horas de Pucallpa. Ahí he visto ahí se ve la realidad, ahí se conoce cuál es la situación de la salud en el país. Y mi experiencia de haber viajado por todo el Perú prácticamente, cuando era ministro, me lleva pues a establecer y decir en todo caso que la situación con tanto dinero que hay no se ha hecho lo que se ha hecho. Usted comentaba hace unos días en una entrevista que lo animó el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Yo pienso que él es innegable ante todo, que una persona que ha hecho lo que ha hecho por este país,
y que nosotros desgraciadamente, mezquinamente, perdón la expresión, lo queremos olvidar, con esa vocación, con esa dedicación, deje de tenerlo por el simple hecho que esté preso. Él siempre está pendiente de la situación política, más aún que, bueno, su hija heredó la responsabilidad de conducir el partido, etcétera, etcétera. Entonces, siempre su preocupación ha sido latente, permanente. Y siempre hemos conversado, ¿no? Porque ¿Usted lo visita siempre? Yo siempre lo he ido a ver, yo lo visito con frecuencia porque somos grandes amigos, no tengo por qué ahora dejar de hacerlo, al contrario, ¿no? Son situaciones y condiciones en las cuales creo que la amistad se debe expresar como debe ser, y eso es lo que pasa. En ese interín conversamos sobre estas posibilidades, no es ahora último, o sea que no es que me llamó 24 horas antes, un día antes, no, siempre hemos conversado. Y cuando se dio la oportunidad, comentaba, me dice, ¿tú regresarías? Me dice. Entonces conversamos en ese sentido. ¿Le costó trabajo tomar esa decisión o aceptó de plano usted? No fue fácil en realidad, honestamente, por las razones que le explicaba. Tanto personales como familiares. Así es. Entonces, pero el país está primero, pues José. El país está primero, y más aún cuando uno lo ha conocido en sus entrañas, como corresponde conocer a un funcionario público. Entonces no podemos negarnos, pues. Entonces, bueno, ok, perfecto. Yo mencionaba que usted tiene bastante experiencia en la administración pública. Usted ha sido presidente de la Cámara de Diputados, ha sido ministro de Salud, ¿no? Así como estamos observando el acontecer político, el acontecer social en nuestro país, desde esta perspectiva, ¿cuál es la prioridad en el Congreso? Bueno, hay prioridades evidentemente, pero algo que tenemos que rescatar para contestar con claridad esta pregunta, habría que pensar por qué es que se va a dar un nuevo Congreso en estas circunstancias. Por algo lo llaman Congreso Extraordinario, en realidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos una posición en ese sentido, ¿no? Y tenemos unas premisas hasta cierto punto. Son 3 premisas fundamentales que nosotros consideramos para poder, pues, evaluar las posibilidades que hay para poder hacer lo que tiene que hacer un congresista en realidad. No solamente representar, legislar, sino fiscalizar, ¿no? Exacto. En cuanto a la producción de leyes. Leyes hay cualquier cantidad en este país, cualquier cantidad de leyes, en todos los sectores. Lo importante es evaluar cuáles son los que deben tener prioridad para poder también ponerlos activos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestras 3 premisas son muy simples. La primera de ellas es, primero, estar conscientes de que este Congreso se instala en función a una coyuntura política caprichosa, forzada de interpretación de la Constitución. Porque aun cuando el Tribunal Constitucional haya declarado que es legal, ellos saben perfectamente que no. Y el solo hecho, José, el solo hecho de que no haya sido una mayoría absoluta de interpretación, porque ha tenido que ser con dirimencia, o sea, 3 magistrados que dijeron que sí y 3 magistrados que dijeron que no, y el presidente dirime. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que esa interpretación pueda ser realmente sabia, como corresponde a un tribunal constitucional con ese nivel de responsabilidad? 1. 2. Desgraciadamente, el tiempo es corto. Recordemos, queridos oyentes, que tenemos un año prácticamente. Entonces, en ese periodo es difícil, proponerse grandes propuestas, grandes cambios, o que puedan realizar grandes cambios en lo que sea necesario, en un sector determinado. Entonces, hay que ser realistas en ese sentido. Entonces, no podemos ser irresponsables en venir yo aquí como candidato y decir voy a hacer esto, voy a ser construido como el presidente dice que va a hacer 1000 colegios, 1000 hospitales. La verdad es que sinceramente me da pena escuchar esa porque es totalmente irreal. Y el tercero, si me permite, José, el tercer punto es importante. La propia Constitución, que ha determinado, en todo caso, vamos a darle el valor de la duda, para que se cierre el Congreso, la propia Constitución en su artículo 135 determina que lo primero que tiene que hacer este nuevo Congreso es evaluar los decretos de urgencia. Eso es lo que no se dice, es lo que no se comenta, pero está. Claro que sí. Lo primero, porque justamente cuando dice que una vez cerrado el Congreso, la Comisión Constituyente recibe los decretos de urgencia y se lo traslada al nuevo Congreso Constitucional. Es lo primero que tenemos que hacer. Y esa discusión, mi querido José, ¿cuánto tiempo va a durar? Por lo menos yo calculo, en el mejor de los casos, 3 meses. En el mejor de los casos. Entonces ya tenemos 9 meses.
Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hagamos propuestas? Pero eso no significa que no la tengamos. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de consensuar? El escenario es bastante delicado. Estamos transitando un momento bastante difícil para el país, ¿no? La disolución del Congreso, las medidas adoptadas por el Tribunal Constitucional, ¿no? Toda esta diáspora que se ha generado a nivel de partidos, etcétera, etcétera. Así ¿no? es. Pero, ¿tenemos alguna posibilidad de sentarnos y evitar esa confrontación permanente ejecutivo-legislativo? No solamente si la tenemos, o preguntaron si la tenemos o no. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Es una obligación. Es una obligación. El país ya está cansado de enfrentamientos. No podemos estar sentados nosotros como actores y la población como espectadores, ¿no? De ver cómo el Poder Legislativo se enfrenta al Ejecutivo, al Poder Judicial, al Ministerio Público. O sea, los poderes centrales, básicos del país, están en una situación que no sé la verdad si es que se dan cuenta de lo que están haciendo o no. Entonces yo creo que una reflexión y una llamada de atención de este nuevo Congreso obliga, ¿no?, a esa actitud de diálogo, de tolerancia. Es por el país, José, eso es lo importante. Esa va a ser la línea de Fuerza Popular. Así es, así. Al menos quien habla va a imponer ese tipo, o va a convencer en todo caso, a todos los quienes lleguemos como bancada para que realmente tomemos esa actitud. Estamos dialogando con don Víctor Paredes Guerra, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el Partido Fuerza Popular, lleva el número 5, en su momento ha sido ministro de Salud, expresidente de la Cámara de Diputados, fundador de Cambio 90. Iniciaba usted con una reflexión sobre el tema de la salud. Usted ha sido ministro de Estado en dicha cartera y estamos en medio de un conjunto, ¿no?, de ofrecimientos y acciones que ha emprendido este gobierno. Uno de ellos, la universalización de la salud, ¿no? He conversado con 2 o 3 exministros de Estado y hay una coincidencia, ¿no?, que es lacerante la situación de la salud. No solamente es el tema presupuestal, es un tema de gestión, etcétera, etcétera. ¿Cómo mira usted la radiografía? Bueno, yo tendría unas pequeñas diferencias con mis ex colegas en todo caso, si es así. Bien. En primera instancia, considerando que ellos son médicos, tienen una perspectiva muy diferente que yo. No soy médico. ¿Ya? Yo de profesión soy biólogo. Así es. Biólogo pesquero. Y pesquero encima. Así es. Pero mi observación es un poco diferente en el sentido de que, digamos, la visión holística que debe tenerse sobre un caso determinado, y en este particular caso de la salud, es totalmente diferente. Primero, debo decirles que la salud no se puede dirigir desde una oficina. Es el único sector, por sus características, que no puede ser únicamente dirigido desde 4 paredes. El ministro responsable, como primer nivel de responsabilidad, tiene que conocer in situ muchas cosas. Por eso es que yo viajé a lo largo y ancho del país, conversando con directores, con las unidades hospitalarias en general, para escuchar directamente cuál es la preocupación. Y puedo contarle 500 anécdotas al respecto que pueden graficar eso, ¿no? Pero esa es una primera condición. La segunda condición, yo pienso que tenemos que ver que el Perú, y esto es válido no solamente para el sector salud, sino también para la educación, es un país diverso, es policultural, ¿no es cierto? Entonces, no podemos tener una aplicación única como una norma que va a tener que ejercerse, va a tener que aplicarse a nivel nacional. Tenemos una cosmovisión selvática que es muy diferente a la cosmovisión andina y obviamente a la costeña, y entre ellos una serie de diferencias. Entonces, el análisis tiene que ser considerando este tipo de cosas. Si no, no se hace nada, sencillamente. Así es. Lo que se pueda llevar simplemente son soluciones caseras, ¿no?, de emergencia, pero que no solucionan el problema en lo absoluto, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad, después de estos viajes, porque justamente después de 2 meses que estuve en el despacho, pude elaborar una, lástima que no se vea, pero no sé, unas estrategias del sector salud y políticas que constituyó en realidad las normas de trabajo para que se cumplieran a nivel nacional. O sea, habían directivas precisas en realidad, ¿no? Esto entonces un poco que nos diferencia en ese sentido en cuanto a aplicar una gestión, en ese sentido, más aún en un sector tan complejo como es salud. Es complejísimo en realidad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no se ha hecho.
Y los resultados los tenemos ahí. El claro ejemplo, no es por aprovecharme de una situación porque puedo nombrar N casos, es el que lo mencionaban antes, ¿no? En el sentido de que con tanto dinero no se pueda aceptar fácilmente que 22 niños mueran porque no se pudo comprar incubadoras. Yo le puedo mostrar una foto donde yo entrego al hospital de Iquitos, por ejemplo, de Iquitos, entregándole tres incubadoras, en aquellos tiempos. Nosotros hicimos la renovación integral, absolutamente total, de lo que es emergencias en el Hospital Loaiza, por ejemplo, ¿no? Hicimos el materno infantil de San Juan del Lurigancho y construimos totalmente, en nuestra gestión, construimos totalmente el Hospital de Huaycán, por ejemplo. ¿Por qué hago referencia a estos? Porque es a nivel nacional, José, lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque yo he visitado esos lugares a raíz de la campaña ahora, y me he encontrado que están colapsados, absolutamente, totalmente. San Juan del Lurigancho tiene 1.300.000 habitantes. ¿Por qué no se ha construido un hospital completo? Pero ahí viene la labor de fiscalización que le completa al Así Congreso, es, ¿no? El otro día, el diario El Comercio cita el día lunes, a inicio de esta semana, que son más de 4.700 centros hospitalarios que están en situación de colapso, ¿no? O sea, y eso en realidad merece una fiscalización porque supuestamente se ha demandado presupuestos, supuestamente hay una capacidad logística, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la luz de los hechos eso no está ocurriendo. Así es, así. Y algo interesante, de acuerdo a la primera intención de su pregunta, sobre el aseguramiento universal. Perfecto, todos los peruanos tenemos derecho a esto. Nadie puede estar en desacuerdo, sí. pero lo cierto es si tenemos una pero dosis ¿por qué están de en realismo desacuerdo? de eso, ¿no? ¿Por qué están en desacuerdo? No mencionaron ellos, no lo escuché lamentablemente. Pero por lo que yo he escuchado, es un desacuerdo pues tangencial, hasta cierto punto vago. El gran problema de no aplicación del aseguramiento es la infraestructura. Es el primer nivel de atención que hay. Si uno va a la posta médica no encuentra nada, me lo dicen. Si uno va al centro de salud, que se supone está tiene más facilidades para el servicio, no los tiene. Entonces todos tienen que ir al hospital. Entonces el hospital no puede soportar, ¿no?, a un número determinado de usuarios, desgraciadamente. Entonces el problema es ese. O sea, ¿cómo se puede dar aseguramiento mientras no se tenga, ¿no?, lo necesario, lo básico para poder ofrecer y en todo caso disminuir también esa atención? Ese es el principal problema. No sé si lo han dicho, pero yo se lo digo. Por experiencia y por lo que conozco, es lo primero. Por eso, en cuanto a candidatura, digamos, la nuestra, son 3 puntos fundamentales en realidad. Trabajar primero sobre la atención, la protección a los niños de 0 a 5 años, contra la desnutrición y la anemia principalmente. De 0 a 5 años, ¿por qué? Si no cuidamos esa población, José, ¿qué estamos haciendo por el país? ¿Qué estamos haciendo como responsables de los sectores a ese nivel, como gobierno en todo caso, como Estado? Porque la gente espera, lo menos que le podemos dar es salud, ¿no es cierto? Tienen derecho a eso, ¿no? Ese es uno. El otro es el nivel primario, o sea, la atención primaria, en el segundo punto. Y el tercer punto, bueno, ya es una cuestión de infraestructura tan importante que necesitamos a nivel nacional, reforzarla inmediatamente, ¿no? Es eso. Solamente en el aspecto de salud. Pero yo tengo 5 campos en los cuales voy a actuar, 5 campos definidos. Salud, educación, con una calidad igual para todos, con propuestas que estoy revisando, que ya estoy trabajando en eso, por si llegamos, ¿no? El medio ambiente, que es fundamental. El problema, por ejemplo, de la deforestación es un problema que tenemos que verlo con mucha preocupación, con mucha responsabilidad. Dios mío, en este momento tenemos casi 10 millones de hectáreas deforestadas. Y que pueden ser potencialmente una fuente de desarrollo para el país. Por ¿no? supuesto, Si por supuesto que sí, absolutamente, ¿no? Y la otra es el uso de la tecnología. La tecnología para nosotros va a constituir una herramienta fundamental, y la hay. José, le digo, hay una herramienta, nosotros tenemos una herramienta porque hemos trabajado con un grupo que ha trabajado en esto. No quiero de repente exagerar o calificar, no es mi propósito, sino para tener idea de las comparaciones, un poco saber verdaderamente cómo está la situación en muchos aspectos. Pero, usted sabe, yo le pregunto, ¿por qué el DNI, el nuevo, ¿cómo se llama? El DNI electrónico, no funciona? Se quedó, ya no se da, ya no se expide. Está articulado. Ha fracasado por sus características.
no es la más conveniente. Eso es para solamente contener datos estáticos, no dinámicos. Entonces, hay para una serie de cosas, por eso lo que usted mencionó, José, en antes, sobre el control político, nosotros vamos a ejercerlo, no para presionar, no para estrangular, digamos, a las autoridades, no, sino simplemente para llamarlos y decirle qué cosa es lo que está haciendo. Por ejemplo, en salud, a quien yo voy a tener una responsabilidad primero, vamos a llamar al ministro, y me tendrá que convencer si lo que está proponiendo o haciendo pues es conveniente. A mí no me va a mentir, no lo voy a creer. Entonces, si está haciendo bien las cosas, apoyarlo, definitivamente. Pero si las cosas no son como realmente son, sencillamente uno tendrá que irse a su casa, ¿no? Así de simple. Yo le agradezco infinitamente esta visita, don Víctor Paredes Guerra, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por Fuerza Popular como el número 5. La campaña es intensa, ¿no? Mañana termina. Mañana es el último día y justamente hoy día estoy yendo de aquí a San Juan del Lurigancho y mañana tenemos un cierre en Huaycán. Esperamos contar con el apoyo de toda la población, de Lima en este caso, porque somos candidatos. ¿Es necesaria una autocrítica de parte de Fuerza Popular de usted? Por supuesto que sí, por supuesto, y es uno de los temas que hemos conversado con el presidente y es una de las razones por las cuales yo también la acepté. Sí, yo creo que sí. Tan es así que en toda mi propaganda yo estoy utilizando un término que espero se entienda de la mejor manera. Con Víctor Paredes Guerra retorna el verdadero fujimorismo. Así de simple. Yo creo que eso absuelve muchas preguntas que de repente usted tiene en el tintero. Vamos a hacer lo posible para que ese fujimorismo que derrotó el terrorismo, que estabilizó la economía, que cerró las fronteras que eran utilizados como pretextos para términos solamente intereses belicistas. Todo eso, ¿quién lo hizo? Alberto Fujimori. Alberto Fujimori con una decisión política, con una actitud política necesaria en esos momentos que gobiernos anteriores no lo hicieron. Ahora, su reentre a la política y a Fuerza Popular enmarca la línea también para el reentre de otras figuras políticas que han pasado por el fujimorismo. Yo creo que no es cuestión de personas en ese sentido. Todos los que realmente estén convencidos que se equivocaron y que puedan participar y poner una cuota para poder lograr esto por el bien del país, bienvenidos. Yo no tengo en ese sentido ningún problema. Pero así como vienen, también se van. Porque en mi gestión como ministro, como presidente del Congreso, a pesar que nosotros, recuerdo ustedes, eran 180 miembros de la Cámara de Diputados, y nosotros éramos 32 de Cámara, 32. Mire usted la diferencia. Bueno, eso obligó a una serie de acuerdos que son políticos, pero que nunca se les dio pues cheque en blanco, jamás, y ellos lo saben perfectamente. Y dentro de esa situación nos dimos el lujo, hasta cierto punto, con mucha pena, de tener que separar a 4 o 5 de los nuestros por una serie de razones. O sea que aquí la decisión la tenemos. Aquí no es cuestión de blindar simplemente porque no conviene, porque los votos se nos van y lo demás. No, esa política al menos no es la mía. Ya lo demostré y si es necesario lo volveré, a proponer. Le agradezco infinitamente su visita, don Víctor Paredes, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana número 5 en Fuerza Popular. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.